Sabe, hermano, que en mi caminar con el Señor no seguido había tocado predicar sobre el tema de las bienaventuranzas, y es algo que la cual es importante nosotros repasar y conocer las bienaventuranzas, porque esta es la primera parte del Sermón del Monte en que Jesús enseñaba a una multitud y a sus propios discípulos. Fue una de las más influyentes etapas de enseñanza de Jesús, de todo lo que es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta serie de enseñanzas Jesús habló mucho sobre lo que se esperaba de sus discípulos, pero también cómo podíamos encontrarlo a Él. Lo podíamos encontrar a través de lo que reflejaban sus discípulos. Y en las bienaventuranzas, hermanos, comienza a hablar sobre características y rasgos, hermanos, de un discípulo del Señor, y cómo otras personas que no han conocido del Señor pueden ver a Cristo a través de usted. Y son áreas, hermanos, que quisiera yo comentar y compartir con usted. Como le digo, vamos a hablar de 3 de ellas el día de hoy. Pero el Sermón del Monte, hermanos, es una colección más grande de Jesús basado en la buena nueva del reino de Dios descendiendo a la tierra. Está dividido en 3 partes. Vamos a hablar de una parte que es las bienaventuranzas durante estas semanas. Pero en esta primera sección de las bienaventuranzas, hermanos, nos habla sobre la identidad de sus seguidores, cómo se identifican los discípulos del Señor. Entonces, al entrar en lo que es las bienaventuranzas y estar repitiendo esta palabra, tenemos que llegar a la conclusión: ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventuranza? ¿Qué es la palabra bienaventurado? ¿Hay alguien en este día que sepa lo que es bienaventurado? Cuando vamos a la palabra del Señor y estudiamos la definición de bienaventurado, bienaventurado significa bendecido, significa feliz. Cuando hablamos de bendecido, no le falta ningún bien. ¿Cuántos son bendecidos? Entonces no les falta nada. Felices, estado interno de satisfacción y plenitud. Estado interno de satisfacción y plenitud. Ausente de preocupaciones, dolores, y llenos de emociones o sentimientos de confianza en el Señor. Es un estado interno de satisfacción y plenitud. Bienaventurado es bendecido y feliz. En otras palabras, decía mi papá, la buena vida. Describe a alguien que experimenta el favor y la abundancia de Dios. Entonces, en el primer versículo que estamos leyendo, bienaventurados, vamos a poder decir bendecido, feliz, la buena vida, los pobres en espíritu. Bueno, cuando decimos pobres, como que nadie dice eso es algo de emocionarme o de ser feliz o sentirme que tengo abundancia. ¿Cómo puedo decir que soy bendecido y soy pobre? Pero vamos a hablar un poco más sobre qué significa pobres en espíritu. Pobre significa escaso, insuficiente, no tiene lo necesario para su diario vivir. Espíritu, ¿de dónde es el espíritu? Es el aliento de vida que Dios nos dio para vivir y tener una relación con Él. Cuando Él forma al hombre, hermanos, en el capítulo, en el principio, en Génesis, dice que Él sopló en el hombre aliento de vida. Lo diseñó, lo hizo a su imagen y semejanza, pero el toque final fue el aliento de vida, el espíritu que sopló dentro del hombre. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 al 10, hermanos, habla en ese capítulo en particular, hermanos, de los huesos secos que habían en un valle. Y cómo Él le habló una palabra a aquellos huesos, hermanos, y aquellos huesos comenzaron a incorporarse una parte con otra hasta llegar a establecerse un ejército. Pero dice ahí en esos versículos que no había espíritu dentro de ellos. Y el Señor le habla a Jeremías, a Ezequiel, y le dice: declara que el espíritu sobre ellos. Y cuando Él lo declara, ellos cobran vida. El espíritu de Dios entra, el espíritu de vida entra en ellos.
Entonces, está hablando del aliento de vida que tenemos, que nos permite vivir y tener una relación con Dios. Y a veces, hermanos, cuando componemos estas dos cosas, pobres en espíritu, podemos clasificarlo o reconocerlo a través de un corazón abatido, angustiado, desanimado, afligido. Podemos verlo como un momento de dificultad, de tristeza, de desánimo, de desaliento. Al que no tiene lo necesario, hermanos, para tener una relación con Dios. Cuando vemos pobres en espíritu, hermanos, vemos que no tenemos lo necesario, hermanos, para poder tener esa relación con el Señor. Estamos siendo afligidos, oprimidos por sentimientos, por situaciones que están pasando en nuestras vidas, hermanos, y nos sentimos insuficientes o con insuficiencia de poder tener una relación con Dios. Pobres en espíritu, escasos de una relación con Dios. Entonces, hermanos, en una etapa de nuestras vidas todos nos encontramos de esa manera, escasos de una manera de poder acercarnos a Dios, de poder tener una relación con Dios. Quizás algunos sí nacimos en un hogar cristiano, pero otros no nacieron en un hogar cristiano. No tenían esos recursos de poder o ese conocimiento para poder acercarse a tener una relación con Dios. Pero llegó un momento, hermano, en que esa pobreza en espíritu, ese abatimiento en el espíritu en nuestras vidas, hermanos, cobró, hermanos, o recibió los recursos necesarios para conocer de Dios. Y eso fue a través de la palabra del Señor. Cuando hablamos de pobres en espíritu, es de que nosotros no tenemos lo suficiente para poder acercarnos a Dios por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la ayuda, el auxilio de alguien para poder acercarnos a Dios. Y en nuestra vida, hermanos, esa persona es Jesucristo. Bienaventurados, felices, bendecidos, hermanos, es aquellos, hermanos, que reconocieron la condición en cual se encontraban, escasos y lejanos de Dios, pero que un día ese mismo entendimiento de su condición lo llevó a conocer su Salvador, su Redentor. Pero si no podemos reconocer nuestra condición, en cómo nos encontramos, no vemos la necesidad que tenemos de Dios, por tanto vivimos lejados de Dios. Y aunque podamos ser felices con las cosas temporales, por un tiempo temporal, las cosas eternas, hermanos, están perdidas hacia nosotros, están lejanas a nosotros, están ajenas de nosotros. Mas sin embargo, hermanos, cuando tenemos, hermanos, la oportunidad de reconocer, hermanos, nuestra situación, nuestra condición y poder acercarnos a escuchar la voz de Dios, tenemos la oportunidad, hermanos, de conseguir las llaves que dan paso al reino de los cielos. A los pobres, hermanos, a los que no tienen poder, a los que no tienen quizás preferencia o que no tienen un lugar de eminencia dentro de la sociedad, les he dado el poder para ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, hermanos, habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos o llamados hijos de Dios. El que no era parte del plan, el que no era considerado parte del grupo, hermanos, fue, hermanos, alcanzado por la misericordia y la gracia del Señor, porque podemos reconocer nuestra condición, que sin Cristo no podemos lograr algo, hermanos. Pero no tan solo nos dio poder para ser llamados y ser hechos hijos de Dios, sino que nos dio poder, hermanos, por medio del Espíritu Santo para ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces vemos, hermanos, que la condición, hermanos, de ser pobres en espíritu, el saber que estamos escasos humanamente de los recursos para poder tener una buena relación con Dios, nos lleva a tener un encuentro con Cristo, nos empuja a tener un encuentro con Cristo, nos lleva a tener una relación con Cristo. Si no entendiéramos, hermanos, nuestra condición, no pudiéramos ver la necesidad que tenemos de Cristo para llegarnos a con Dios. Pensaríamos que a través de los
los actos, las costumbres, las tradiciones, las cosas que hacemos a diario, podemos tener una relación con Dios. Podríamos decir que porque soy bueno tengo relación con Dios, pero hay nadie que sea bueno. No hay solo uno, dice la palabra del Señor. Dice su palabra: por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo reconozco, hermano, mi condición delante del Señor, verdaderamente puedo ser bendecido y feliz, porque entiendo que necesito a Cristo. Y lo que trae esto, hermanos, es el reconocimiento también de lo que Cristo hizo por mí, para poder traer una relación nueva conmigo y con su Padre Celestial. Yo puedo reconocer que entonces soy redimido. Tengo a alguien que me ama. Tengo a alguien que se interesa por mí. Alguien que no nomás lo dijo, sino que lo mostró en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo por mí. Pero mientras que no entienda o no haga pasado por ese proceso, hermanos, de quebrantado o pobre en espíritu, escaso de las habilidades de tener una buena relación con Dios, yo no puedo reconocer mi necesidad de Dios. Y vago, pensando que las riquezas, que la gloria, que la fama de este mundo lo va a poder llenar todo, hermanos. Pero todas esas cosas pasan. Mas sin embargo, hermanos, cuando Cristo está en el corazón, aunque no tengamos esa abundancia de cosas, tenemos felicidad, tenemos gozo, porque Cristo casa con nosotros. Los que no tenían nada, los hizo ricos para tener una relación con Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Cristo, siendo rico en su gloria, hermanos, se despojó de todo, hermanos, y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, hermanos, y viviendo dentro de los hombres, para que usted y yo pudiéramos ser ricos, hermanos, en la gloria después de pasar a la presencia de Dios. Porque ya conocéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él llevó la carga, Él llevó el pago, Él llevó las consecuencias de nuestras transgresiones, para que nosotros pudiéramos ser ricos. Entonces, un pobre, hermanos, quizás lo veamos como el que está último en la línea. Un pobre lo podríamos ver como una persona rechazada y marginada por la sociedad. Una persona pobre la podremos considerar como una persona escasa de recursos. Pero nosotros, hermanos, al encontrarnos en esta condición y la mano de Dios extenderse sobre nosotros, hermanos, ya no fuimos parte de los últimos de la línea, sino fuimos movidos hacia los primeros. No fuimos ahora considerados rechazados, sino aceptados por Dios. No tenemos escasez, sino tenemos ahora abundancia en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ver esta historia desarrollada o ejemplificada? Y está en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Aquí habla del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, sentía que tenía la abundancia a su favor. Tenía todo a su favor. Tenía la juventud, tenía las fuerzas, tenía la energía, tenía un práctico conocimiento de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por tanto, le dijo a su padre: dame la porción de mi herencia que me corresponde. Le importó, hermanos, todo aquello que estaba materialístico a su alrededor para poder hacer uso de ello. Él quería los recursos, le interesaba las cosas materiales, le interesaba aquella abundancia que el mundo le podía ofrecer. No conocía su condición, no conocía que sin Cristo o sin su Padre somos pobres en espíritu. Mas sin embargo, hermanos, cuando él toma todo aquello que se le fue dado, hermanos, dice que se fue a una provincia lejana, hermanos, y usa todas esas riquezas, todas esas cosas que acumuló su padre o a través del tiempo, y las usó perdidamente, de una manera equivocada. Y cuando tuvo hambre, hermanos, no hubiera alguien, hermanos, que le diera de comer. No hubiera alguien que le ayudara a saciar su necesidad. Pero en un momento bajo de su vida, cuando estaba alimentando a los marranos, los puercos, hermanos, dice que él deseaba comer de las algarrobas que comían aquellos marranos.
Tal era la condición de él, hermanos, cómo se rebajó a él, hermanos, por enamorarse y aferrarse a las cosas materiales de esta tierra, por aferrarse. Y no digo que las cosas materiales son malas, hermanos, pero a veces, hermanos, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia y dejar que las cosas sean añadidas, buscamos las cosas, hermanos, y luego dejamos que Dios se vaya añadiendo a medida que nosotros acumulamos tesoros aquí en la tierra. Llegó un momento en que él llegó a su punto más bajo, y dice que en ese punto más bajo, cuando toca fondo, dice que vuelve en sí. Ese es el momento que reconoció, hermanos, su condición. No tan solo el momento presente, sino su condición en lo espiritual. Que él, lejado de su padre, lejado de su familia, estaba perdido y sin esperanza, que no habían posibilidades para él, no había un remedio para él, que nadie lo consideraba a él, que aunque había llegado a esta provincia con abundancia, aunque había tenido muchos amigos, en el momento que más necesitaba a alguien, él estaba solo. Él estaba ausente de amistades o relaciones a su alrededor. Pero en ese momento que él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él se recordó que había un padre que se interesaba por él. Él se recordó que había un padre que en un momento lo tuvo que despedir porque él escogió irse de casa. Él se recordó que un padre que lo había criado, que lo había abrazado, que le había mostrado amor. Él se recordó que aún había alguien que se interesaba por él. Y le dijo: ¿saben qué? Voy a ir, voy a pedir perdón, voy a pedir que él me haga como uno de sus jornaleros, uno de sus siervos. No me tiene que aceptar como hijo de nuevo, no tiene que hacerme parte de la familia de nuevo. Y dice que él vuelve a la casa de su padre, hermanos. Y dice que cuando su padre lo vio de lejos, el padre corrió hacia él para recibirlo y abrazarlo, hermanos. Y él comienza a decirle a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo su condición. Yo he fallado. Hoy en día hace falta que podamos recordar y entender lo necesitado que estamos de Dios y que hemos fallado, hermanos. Que cada día estamos fallando en una área o de otra y que necesitamos de Dios, que dependemos del Señor. Y él reconoció su condición, reconoció su estado y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Él pidió perdón por su condición, pero qué lindo el padre, hermanos, que no vio la condición en que se encontraba, no vio las palabras que estaba diciendo. Él vio que su hijo había vuelto a casa. Él había visto que su hijo estaba de nuevo juntamente con él. Lo demás salía sobrando. Tenía vida, tenía fuerza, tenía salud. Y de eso el padre podía tomar y usar para darle un nuevo comienzo a él. El hijo llegó ahí, hermanos, reconociendo su pobreza en espíritu, su falta de recursos de tener una relación con su padre, que no merecía tener esa relación. Mas sin embargo, su padre hizo de su visita, de su regreso a él, una oportunidad para redimirlo, para darle un nuevo comienzo. Dice ahí, hermanos, que no tan solo corrió al padre hacia él, lo abrazó y lo aceptó en casa, sino que dijo: vayan y traigan los vestidos, traigan el anillo, hagamos fiesta, porque este hijo que era muerto ahora vive. Hizo fiesta el momento que el hijo reconoció, hermanos, la condición en que se encontraba y regresó a casa. Cuando nosotros podemos reconocer nuestra condición y entender, hermanos, lo necesitado que estamos de Cristo, hermanos, podamos apreciar el amor y la gracia y la misericordia que se ha derramado sobre nosotros. Y entonces, hermanos, podremos ser verdaderamente feliz, porque no es, hermanos, con fuerza ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es que quiere o el que puede, sino que en Dios tuvo misericordia, y tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Cuando yo entiendo que no lo pude haber logrado por mis propias fuerzas, pero Cristo lo logró por mí, que a pesar de quien yo era, Él se sacrificó por mí, entonces puedo ser verdaderamente bendecido y feliz, que no me falte cosa alguna, que estoy satisfecho, hermanos. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo y lo tengo todo. Todo lo demás es una añadidura.
Pero hay que reconocer nuestra condición. Hay que reconocer, hermanos, que sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que te alegraste y descansaste, hermanos, porque sabías que no tenías la solución, pero servías a aquel que tiene la solución? Que de su boca, de su palabra, de la palabra del Señor, estaba el mensaje para poder cambiarlo todo. Por verse en espíritu. Siguiente versículo dice: bienaventurados los que lloran. Yo creo que podemos identificarnos, hermanos, al ver esto, hermano. Todos, de que hay momentos en la vida que hay que derramar lágrimas o derramamos lágrimas por cosas que suceden en nuestras vidas. Lloramos. Sin esas lágrimas, hermanos, no podría haber alguien que vendría a consolarlos. Por esas lágrimas que se derraman por una dificultad que hemos pasado o vivido, alguien viene y nos consuela, nos abraza y nos da palabras de aliento. Cuando dice aquí llorar, habla de derramar lágrimas a causa de un efecto muy vivo dentro de nosotros. Algo que ha ocurrido, que nos ha sacudido. Cuando dice recibir, es tomar algo de alguien. Cuando dice consolación, habla sobre el aliviar la pena o angustia de una persona. Eso dice aquí: bienaventurados los que lloran, los que derraman sus lágrimas, porque recibirán, tomarán algo que se les va a dar para aliviar la pena y la angustia que están viviendo. Bienaventurados los que lloran. Yo le pregunto: ¿aún se recuerda del momento que se encontró con Cristo? ¿Aún se recuerda de ese momento que tuvo ese encuentro con Cristo? ¿Se acuerda de ese momento en que usted derramó sus lágrimas delante del Señor? ¿Se recuerda cómo se encontraba usted? Quizás más de uno, hermanos, cuando nos tuvimos nuestro primer encuentro con Cristo y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, sentíamos la necesidad de aceptarlo cada día que veníamos a la casa del Señor. Porque era tanto, hermanos, el entendimiento que estábamos lejanos de Dios, que buscábamos cada día acercarnos y tener bien nuestra relación con Dios. Había un momento de quebranto. Entendíamos que necesitábamos de un Salvador, de un proveedor, necesitábamos de un Redentor, y que no lo merecíamos, mas sin embargo Cristo lo hizo por nosotros. ¿Aún siente el dolor por el pecado que practicaba, hermanos? ¿Aún siente el dolor por ese momento cuando usted reconoció: yo le he fallado a Dios? ¿Aún sentimos ese dolor, hermanos? Hoy en día quizás ya no practicamos el pecado, vamos a decir, de fornicación o de adulterio, de mentiras o de estas cosas, pero hay otras cosas que todavía afligen nuestras vidas en nuestro caminar con Dios. Pablo dijo: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Él entendía que dentro de él había algo llamado pecado que no lo dejaba vivir una vida completamente entregada a Dios. Cada día estaba en una lucha espiritual, una lucha personal por querer hacer lo correcto. Nosotros, hermanos, a diario estamos también igual, hermanos. Estamos en una lucha. La victoria ya no la dio Cristo a nosotros aceptarlo como Señor y Salvador. Pero a diario estamos enfrentando la lucha, que cuando la levantamos tarde, hermanos, y estamos a la carrera y nos enojamos con nuestros hijos: apúrate, ¿por qué no estás despierto? ¿Por qué no estás despierta? Y ahí estamos. Y nos vamos, hermanos, a la carrera y vamos en el camino, y en momentos se nos atraviesa a alguien y ya estamos atrasados y le decimos: Dios le bendiga, pero no con esas palabras. Y nos vamos llegando al trabajo, hermanos, y que la máquina para ponchar no sirve. Y esto siempre les he dicho, que esta máquina no sirve, y no la arreglan. Cada día, hermanos, tenemos las propensidades, hermanos, de fallar, de cometer errores. Dios se da cuenta que su herramienta preferida del trabajo se la acaban de llevar, o que alguien más la está usando, y demás se la está usando a quien usted le cae más mal a él, o ella le cae más mal a usted. Y hay esa propensidad de pecar, de fallar. Qué lindo, hermanos, que cuando vamos a llegar a la casa y decir: Señor,
ayúdame. Porque una lucha diaria tengo, Señor, con el pecado, con enojarme, con airarme, Señor. Y cometí quizás en este día muchos errores, Señor. Perdóname, Padre, que nunca me deje de doler, Señor, la condición del pecado que mora dentro de mí. Que no me sienta tan santo que siga yo. Yo no necesito quebrantarme delante del Señor. No necesito más del Señor, sino al contrario, que pueda reconocer en mis debilidades lo mucho que necesito de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, de la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Que podamos aún, hermanos, encontrar consuelo en las lágrimas que se derraman porque les duele la condición en que estamos. Que aunque hemos sido redimidos, hermanos, hemos redimidos, ya tenemos que vivir en esta tierra. Y todavía hay lucha, y todavía hay pruebas, y todavía hay situaciones que enfrentamos, hermanos, que afligen nuestras vidas y que pueden separarnos del Señor. Mas sin embargo, cuando podemos llegar a nuestro aposento, a nuestra casa, a nuestro hogar de oración y derramar nuestras lágrimas delante del Señor, estamos teniendo un corazón sensible a Dios y al pecado que mora dentro de nosotros. Ya hay cosas, hermanos, que no podemos practicar y hacer porque comienzan a inquietarnos, nos comienzan a estorbar, nos comienzan a molestar, nos comienzan a redarguir. No podemos, hermanos, hacer lo que antes hacíamos. Yo recuerdo en un tiempo pasado, estaba enseñando yo en la escuela dominical, en la iglesia en que estábamos, y estaba hablando sobre un tema similar. Y me dijo una joven: pastor, yo me llevo a veces las plumas del trabajo. ¿Usted cree que eso está mal? Y pues yo también me he llevado las del banco y de los diferentes lugares, ni modo de decirle que... Dije, ¿cómo te hace sentir cuando te lo llevas? Dice, me hace sentir mal. Le dijo, entonces devuélvelo, no te lo lleves. Estás siendo sensible a lo que estás haciendo. Y si esa sensibilidad te hace sentir que eso está mal, no te lo lleves, regrésalo. El próximo domingo me dijo, pastor, ya lo regresé. Y dice usted, ¿qué tiene que ver una pluma? O en ocasiones una uva que se come uno de la tienda. ¿Qué tiene que ver? Es que poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad. Perdiendo la sensibilidad. ¿Qué es una película PG-13? No es nada malo. ¿Qué es una película R? No es nada malo. Con que no tenga escenas malas, pero aunque tenga muchas maldiciones. Y ya nos volvemos insensibles, hermanos. Ya no sentimos redargüimiento, ya no nos inquieta dentro de nosotros, y ahí es donde hay que preocuparnos. Aquí entre comillas, si su esposo se queda dormido en el sofá porque hubo algo y una diferencia, eso debe inquietarlo. Ay, mi esposo, tenemos nuestras diferencias, pero viejito, ven para acá, gordito, ven para acá, no te vayas para allá, dame tu calorcito. Y de igual manera, si usted, hermano, manda a su esposa al sofá, de igual, vaya a acompañarla, vaya con ella. No dejemos, hermanos, que el pecado se infiltre o que la insensibilidad se infiltre de tal manera que no sentimos las consecuencias de las acciones que estamos cometiendo. Que podamos entender que el pecado, hermanos, sagazmente se va infiltrando como se infiltró Satanás en el huerto del Edén, y poco a poco fue susurrando al oído de Eva hasta que ella fue encandilada por esas palabras y tomó de la fruta. El enemigo va a ser bien astuto, sabiamente, astuciamente se va a ir metiendo hasta que ya no vuelvas a tener una sensibilidad, no tienes una sensibilidad a la condición que se está convirtiendo tu hogar, tu vida, tu familia. Por eso es importante derramar nuestras lágrimas delante del Señor, para poder nosotros cada día entender que dependemos y necesitamos de Dios. Fíjense, hermanos, yo estaba hablando con mis hijos esta semana y les decía algo. Entiendo que voy a través del tiempo cambiando, voy a través del tiempo creciendo y reflejo en ciertas cosas. Cuando estaba joven, le digo, a veces cometí muchos errores porque a veces es inmaduro uno, es ignorante uno a ciertas cosas. Uno en un momento se cree que todo lo sabe
Y hay muchas cosas en la juventud que te falta por aprender. Y cometí muchos errores porque no la estaba aprendiendo a tiempo. Y los aprendí a través de los errores que cometí. Dije, pero a través del tiempo he mejorado, he sido diferente, he ido cambiando. Pero ahora me doy cuenta en la edad joven de 20 años que tengo ahorita, que aún tengo una lucha. Porque a lo mejor ustedes me podrán entender, a lo mejor algunos no. Pero cuando el cuerpo de uno va cambiando, hermanos, ya no es tan solo una lucha con la madurez, es una lucha contigo mismo en tu físico. Cuando ya comienza a cambiar tus niveles de colesterol, de la presión, del azúcar, ya no es tanto de lo que lo que está haciendo alguien te enoja, es que ya fácilmente te alteras por esa condición. Entonces ya uno tiene otra lucha diferente y tiene que uno comenzar a refrenarse y tomar conciencia de cómo está reaccionando uno. Y yo a veces, en lo personal notaba que a veces fácilmente me molestaba con algo. Y decía, pero ¿por qué? Si ya esta etapa ya la pasé, ya no soy joven, ya tengo. Pero me di cuenta que a veces hay desbalances químicos en el cuerpo que llevan a que uno reaccione de una manera que no quiere reaccionar, pero que si no tomas conciencia, eso mismo toma su lugar y reaccionas ásperamente. Reaccionas de manera fuerte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Entonces ya tengo otra lucha personal dentro de mí que no la puedo controlar. Y aunque la quiera controlar con pastillas o con medicamentos, a veces que esos medicamentos también llevan sus efectos secundarios y tengo que lidiar con eso. Entonces ya es una diferente lucha. Ya no es porque yo esté ignorante o inmaduro o que me la crea que me la sé todo. Ahora estoy luchando con algo en mi interior, en mi cuerpo también, que me lleva a reaccionar de ciertas maneras que yo no quiero hacerlo. Entonces me lleva a tener que ser aún más sensible, más consciente de mis reacciones, de mis pensamientos, de mis palabras. Tengo que pensar 2 veces antes de reaccionar, pensar 2 veces antes de llevar a cabo una acción. Y cuando la llevo a cabo, hermanos, y cometo un error, eso debe quebrantarme. Eso debe decir, Señor, ayúdame, Señor, para que no siga yo de esta manera. No dejar que el pecado se infiltre de tal manera, por una o de otra manera, hermanos, que ya no sea sensible a tu voz, a tu redargüimiento, porque yo quiero tener una vida cerca contigo. Entonces, cuando dice bienaventurados los que lloran, hermanos, felices y bendecidos, la buena vida viven aquellos que saben quebrantarse delante del Señor, reconociendo primeramente, hermanos, su necesidad de Dios, reconociendo que aunque hemos sido salvos, hemos sido hechos salvos, fallamos diariamente, pero que el Señor nos redime, que Dios nos perdona. También, hermanos, debemos de tener una sensibilidad, no tan solo, hermanos, por algo personal, sino la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Derramar nuestras lágrimas por aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Por nuestros hermanos, hermanas, familiares, pidiendo a Dios que Dios los alcance a ellos, no dejar de derramar lágrimas por ellos. Poder interesarnos, hermanos, la situación en la sociedad que hay a nuestro alrededor. Una pregunta que yo le hago: ¿cuándo fue la última vez que usted vio la condición de una persona en la calle, en el supermercado, y lo quebrantó y lo hizo llorar? Yo le puedo decir, hermanos, que más de una ocasión, hermanos, yo he visto cómo el enemigo ha sacudido una vida, hermanos, y por más que le he querido ayudar, hermanos, no se ha dejado ayudar, y me duele y me quebranta el verlos en esa condición. Porque por más que he querido ayudarles, no se dejan ayudar. Y yo sé las consecuencias si ellos viven alejados de Dios. Yo sé lo que va a pasar si siguen en ese camino. Y me duele y me quebranta y derramo mis lágrimas por ellos. ¿Cuál fue la última vez que usted derramó sus lágrimas por lo que está pasando a su alrededor? Ahorita hay ese peligro y ya hemos visto ya familias, hermanos, que están pasando por procesos muy difíciles, ya sea por inmigración o por trabajo o por una y otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hemos derramado nuestras lágrimas por esas personas?
por esos hogares que han quedado sin un padre, por ese hogar donde quedó sin una madre, o en ese hogar donde ha quedado sin hijos porque un accidente sucedió. Hace poco aquí en la McDonald's, de aquí en la West Road, hubo un tiroteo y un joven de 17, 18 años, hermanos, fue asesinado. Joven, por una riña entre pandillas, por una riña ahí que tenían por una muchacha. Hermanos, tan rápido cambia la vida. Y esos padres ya no tenían a su hijo. Digo, ¿cuándo fue la última vez que sentíamos el dolor de nuestro hermano, el dolor y la aflicción de nuestro prójimo? Que podemos sentir lo que ellos están sintiendo en este momento de necesidad. Ahorita estamos viendo, hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos, mujeres maltratadas y aún esposos maltratados, niños abandonados, hermanos. Es increíble lo que estamos viendo hoy en día. Hogares donde ya no está un padre, que la mujer tiene que lidiar con todas las obligaciones del hogar. Poder quebrantarnos y hacernos sensibles, volver a ser sensibles a esas necesidades. No podemos como iglesia perder nuestra sensibilidad a las cosas que están a nuestro alrededor, ocurriendo a nuestro alrededor. Vayamos al libro de Juan capítulo 11, que nos da un ejemplo, hermanos, de cómo sucede de esto de que estamos hablando. Juan capítulo 11. Dice aquí, hermanos, en resumen, que Lázaro, hermanos, con quien Jesús había pasado tiempo y había estado tiempo con él, se había enfermado. Versículo 3 dice que las hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, al que amas está enfermo. ¿Cuántos saben que son amados por Dios? Lo tengamos en el corazón o no lo tengamos en el corazón, no cambia de que Él ama. Lo ama a usted, me ama a mí. La diferencia es que cuando nosotros entendimos ese amor, hermanos, y le cedimos nuestro corazón, nos llamó a ser hijos de Dios. Y hay algunos que no han reconocido la condición en cual se encuentran, hermanos, mas sin embargo Jesús los ama, les tiene amor para con ellos. Versículo 4, algo que dijo a mi hija durante la alabanza. Jesús, oyendo, les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. La condición que nosotros tenemos se puede considerar una enfermedad que hay en el hombre, que la verdad, hermanos, no es para muerte si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque en esa enfermedad, en esa necesidad, en ese diagnóstico de pecado, hermanos, se manifestó ese remedio, esa receta que es Cristo Jesús, y Él fue glorificado a través de ella. Pero es importante el hombre entender la condición, hermanos, en cual se encuentra. Versículo 17 dice que vino pues Jesús, halló que hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, que estaba enterrado. A veces, hermanos, en nuestro diario caminar con el Señor, o en un momento en nuestra vida lejos del Señor, nos encontramos unos más separados, pero bien hundidos en el pecado, bien enlodados, hermanos. Y aquí habla sobre Lázaro, su condición, que había muerto, ya tenía 4 días en el sepulcro, que ya no había para a los ojos de los demás esperanza para Lázaro. Como así a veces la situación nos pinta a nosotros, que no hay esperanza, que no hay una solución, que no hay una opción para nosotros. Pero versículos 32 y 33 habla sobre aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran. Dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mire, hermano, lo que las lágrimas, hermanos, que se derraman de parte de nosotros delante del Señor, que causan, hermanos, un estremecimiento, una conmoción en los ámbitos espirituales. De tal manera que versículo 35 dice que Jesús lloró también. Jesús lloró al ver la condición en cual se encontraba María, al ver la condición de lo que se le había dicho que estaba Lázaro. Él se quebrantó en ese momento juntamente con ella.
Qué cosas, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, quebrantamos del Señor, hermanos, el Señor se quebranta juntamente con nosotros, porque reconocemos nuestra necesidad de Él, y Él ve en nuestro corazón contrito y humillado, quebrantado, y eso, hermano, trae esa alegría al corazón de Él, porque reconocemos que dependemos y lo necesitamos a Él. Su respuesta a estas lágrimas fueron: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu aflicción? ¿Dónde está esta condición que aflige a tu hogar? Y luego dice: quita la piedra, los obstáculos, quita aquello que se vuelve, que ha estancado el progreso, que ha estancado, detenido de que lo muerto cobre vida. Pero él comienza a decir después de eso, hablando a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lo muerto, lo que estaba enterrado, lo que ya tenía días en un sepulcro, cobró vida de nuevo, hermanos. A veces, hermanos, nosotros así nos encontrábamos como Lázaro, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos separados del Señor. Quizás nos encontrábamos muy profundamente enterrados en diferentes costumbres, en diferentes cosas, haciendo prácticas equivocadas. Pero desde allí habló el Señor una palabra sobre nuestras vidas, nos sacó de aquella tumba y nos hizo libres para la gloria de Dios. Entonces las lágrimas, hermanos, fueron una parte fundamental, fue la parte céntrica de este capítulo 11 que llevó a Jesús a actuar, hermanos, a favor de María y de su hermana. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que somos bendecidos y somos felices y estamos completos cuando sabemos quebrantarnos delante de la mano del Señor, cuando sabemos derramar nuestras lágrimas delante del Señor, cuando nos agarramos de nuestras manos con nuestros cónyuges y podemos llorar delante del Señor y decir: Señor, te necesitamos, Señor, ayúdanos a ser sensibles, Padre, a la necesidad del uno del otro. Ayúdanos a ser sensibles a la necesidad de nuestros hijos. Ayúdanos a superar esta prueba, Señor. Que no perdamos la sensibilidad, hermanos, a nuestra necesidad de Dios. Que no perdamos esa sensibilidad. Que no se vuelva algo monótono nuestro caminar con el Señor, sino que cada día esté viva y viva esa relación.